Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de Derecho Constitucional y Amparo. Durante el último video comentábamos que eh, estaríamos analizando eh, lo relativo al control de la constitucionalidad y de la convencionalidad y la jurisprudencia en el derecho mexicano. En ese orden de ideas es importante precisar que el control de la constitucionalidad o control difuso de la Constitución en sentido amplio ha sido definido como la facultad con que cuentan todos los órganos jurisdiccionales, ya sea del ámbito federal o del orden común, para hacer prevalecer la Constitución federal por encima de lo que establecen las constituciones locales y las leyes de los diversos estados o entidades federativas y de la Ciudad de México, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución Federal. Ahora bien, es importante precisar que, no obstante lo anterior, hasta antes y después de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, el Poder Judicial de la Federación pues, se ha erigido como el único órgano de control concentrado de la Constitución, pues solamente los tribunales de la Federación siguen siendo los únicos órganos con funciones jurisdiccionales que pueden declarar la inconstitucionalidad de una norma, ya sea a través de lo que es el juicio de amparo o las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales y lo relativo a el control de la constitucionalidad en materia electoral. En concordancia con lo anterior y previo a la reforma al artículo primero constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues ya había emitido diversos criterios jurisprudenciales respecto a la restricción del control difuso de la Constitución, al señalar que solo el Poder Judicial de la Federación era quien podía llevar a cabo dicho control, y así tuvimos entonces diversos criterios jurisprudenciales, como por ejemplo aquel que llevaba por rubro el control difuso de la constitucionalidad de las normas generales. No lo autoriza el artículo 133 de la Constitución, y del cual se desprendía de manera genérica que, no obstante de que el artículo 133 en forma expresa establecía que los jueces de cada estado se arreglarían a la Constitución Federal, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pudiera haber en las constituciones locales y las leyes de los estados, pues solamente los únicos órganos facultados para determinar si una norma contraviene o no a la Constitución, pues son aquellos que forman parte del Poder Judicial de la Federación, es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como ya lo mencionamos, a través de las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales y lo concerniente a la justicia electoral, así como lo relativo al juicio de amparo, donde pues obviamente una vez substanciado el juicio respectivo, se declarara la inconstitucionalidad de una norma mediante la sentencia que se emitiera al respecto. Así también teníamos la jurisprudencia que llevaba por rubro control judicial de la Constitución. Es una atribución exclusiva del Poder Judicial de la Federación, y otra que llevaba por rubro control difuso de la constitucionalidad de normas generales. No lo autoriza el artículo 133 de la Constitución. Es decir, hasta antes de la reforma y posteriormente a la misma, se ha establecido en forma uniforme que la única autoridad facultada para declarar la inconstitucionalidad de una norma pues es el Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, hay que recordar que posteriormente la Corte, mediante una tesis aislada, derivada en este caso de la tesis de jurisprudencia 22 diagonal 2011, pues se declaró en este caso que los jueces del orden común
si bien no pueden declarar la inconstitucionalidad de una norma, sí pueden de manera oficiosa inaplicar aquellas normas que consideren contravienen la Constitución o algún tratado internacional que México es parte, lo que desde luego abrió una puerta eh, inmensa en relación a la protección de los derechos humanos, o al menos hasta ese momento así lo pensábamos. Ahora bien, de lo hasta ahora expuesto se desprende entonces que la supremacía constitucional se configura como un principio consustancial del sistema jurídico político mexicano, que descansa en la expresión primaria de la soberanía, en la expedición de la Constitución, y que por ello coloca por encima de todas las leyes y del control difuso y del control convencional de la constitucionalidad, los cuales deben respetar todas las autoridades, y de ahí que las actuaciones de estas deben ajustarse estrictamente a las disposiciones de nuestra norma fundamental. En este sentido, más que una facultad, entonces la supremacía constitucional impone a toda autoridad el deber de ajustar a los preceptos fundamentales los actos desplegados en el ejercicio de sus atribuciones. Por tanto, si bien es cierto que los tres poderes de la Unión deben observar la ley suprema, hasta antes de la reforma constitucional de junio de 2011 podía afirmarse que por esta razón las autoridades no podían por sí y ante sí, en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, examinar la constitucionalidad de sus propios actos o de los ajenos, toda vez que al respecto la propia Constitución pues consagra en sus artículos 103 y 107 un medio de defensa exprofeso por vía de acción, como lo es el juicio de amparo, y lo encomienda exclusivamente al Poder Judicial de la Federación, sustentándose incluso sus causas de procedencia y su tramitación. No obstante lo anterior, como comentábamos, el criterio sustentado mediante la tesis 22 diagonal 2011 por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación suponía de alguna manera una nueva forma de control difuso de la Constitución, al permitir que los jueces dejen de aplicar aquellas normas que se consideren contrarias a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales, la cual pues ha recibido por parte de la jurisprudencia el nombre de control difuso, perdón, control de la convencionalidad, y asimismo se establece que esta deberá ser en forma ex oficio por cualquier autoridad, especialmente aquellas que cuentan con funciones jurisdiccionales en sentido estricto, así como aquellas que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales, por lo que de alguna manera vamos a establecer que se faculta a los órganos jurisdiccionales eh, a aplicar el control difuso de la Constitución mediante la inaplicación de una ley, siempre que se trate de normas relativas a los derechos humanos y esto se haga en beneficio de la persona, aunque hay que recordar que el artículo primero constitucional establece ciertas restricciones, ya que mencionábamos que no obstante de que un tratado internacional le otorgue la protección más amplia a un gobernado, si nuestra propia norma fundamental establece ciertas restricciones, no estaremos en este caso a lo que señala el tratado internacional, sino que debemos de alguna manera adherirnos a las excepciones que en su caso establezca nuestra propia norma fundamental. Incluso hemos mencionado algunos ejemplos, como lo es la figura del arraigo, la prisión preventiva, esta cuestión de que los trabajadores al servicio del Estado, en el caso concreto de ministerios públicos, policías, peritos, que sean separados de su encargo, y que una vez que se vayan a juicio se acredite que su despido fue injustificado, pues estos no podrán ser reinstalados, entre otras excepciones o restricciones que están previstas dentro de nuestra norma fundamental.
Bien, ahora regresando a lo concerniente al control de la convencionalidad, es importante precisar que la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido a esta como una institución que se utiliza para aplicar el derecho internacional, principalmente en materia de derechos humanos y especialmente de la Convención Americana y sus fuentes, incluyendo la jurisprudencia que al efecto emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Luego entonces se desprende que el control de la convencionalidad pues, es la herramienta que permite a los estados concretar la obligación de garantía de los derechos humanos en el ámbito interno a través de la verificación de la conformidad de las normas y prácticas nacionales con la referida Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia que al efecto emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora bien, del criterio que mencionábamos que en su momento emitió la Corte derivado de la tesis aislada con número de registro 22 diagonal 2011, se desprendió de alguna manera que los jueces y magistrados, así como cualquier autoridad con funciones materialmente jurisdiccionales, si bien no pueden invalidar una norma que consideren contraviene los derechos humanos reconocidos por el bloque de la constitucionalidad y por ende expulsarla, sí pueden inaplicarla o desincorporarla, lo que de alguna manera constituye un control difuso, pero por inaplicación de la norma. Ahora bien, por otro lado, se deberá tomar en cuenta lo que establecen los convenios internacionales en materia de derechos humanos por encima de lo que establezca la legislación nacional, con las excepciones que ya habíamos comentado, lo que de alguna manera pues abre una dimensión amplísima de derechos al ciudadano, pues incluso el artículo primero de la Constitución Federal refiere que las autoridades tienen la obligación de interpretar los derechos humanos de acuerdo a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, con la finalidad de unificar la forma de valoración que el juzgador deberá tomar en cuenta al momento de emitir sus resoluciones. Ahora bien, si bien es cierto que el control de la convencionalidad debería ser una actividad oficiosa por parte de cualquier órgano con funciones jurisdiccionales, los recientes criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han establecido que en caso de que la autoridad con funciones jurisdiccionales no ejerza esta función de manera oficiosa, el gobernado podrá en su caso solicitarle al órgano jurisdiccional que ejerza ese control de la convencionalidad. Sin embargo, el órgano jurisdiccional puede o no compartir la postura que en su momento haga el solicitante, y en caso de que no comparta la postura del solicitante en el sentido de que la norma contraviene derechos humanos, bastará con que en su resolución de manera breve haga alusión a que no se percibe la posible contradicción entre la norma secundaria y la norma fundamental para que su acto esté debidamente fundado y motivado, lo que desde mi punto de vista pues implica una especie de retroceso en relación a lo que ya habíamos logrado con relación al control de la convencionalidad ex oficio. Esto implica entonces que finalmente el gobernador pues tendrá que acudir a los mecanismos de control constitucional a efecto de demostrar la inconstitucionalidad de la norma, es decir, en el caso particular pues tendrá que recurrir al juicio de amparo para que los órganos facultados para ejercer ese control difuso concentrado pues determinen finalmente si la norma que se está considerando inconstitucional contraviene o no la Constitución. Bien, con esto estaríamos concluyendo entonces el presente video y estaríamos analizando en uno subsecuente lo relativo al sistema
Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos y la obligatoriedad de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por el momento me despido. Hasta pronto.